Muy buenos días al equipo y la oyentada del noticiero. Acá Juan Pucciarelli para hacer una nueva columna de internacionales. Esta vez no vamos a hablar de Estados Unidos. Les adelanto para que sepan que vamos a cambiar de tema un poquito respecto de las últimas 3 columnas, ¿no? 3 columnas seguidas hicimos sobre Estados Unidos. Lo ameritaba, obviamente, a raíz de la llegada de Trump a la Casa Blanca y de los profundos cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, pero hoy vamos a poner el foco en América del Sur, más precisamente en Ecuador. Nos vamos para Ecuador porque el pasado domingo 9 de febrero hubo elecciones presidenciales. Por un lado, el actual presidente Daniel Noboa y enfrente la principal dirigente de la oposición, Luisa González, del espacio correísta. En estos años acá en el Noti hemos hablado mucho de Ecuador, también hemos escrito en el portal, principalmente por la crisis de inseguridad o de seguridad a raíz de la expansión devastadora del narcotráfico, de la estructura narcocriminal en Ecuador, que lo convirtió en el país más violento de la región, con mayor cantidad de homicidios por habitantes, y a su vez por la inestabilidad política que sufre hace ya unos años el país. Una cosa está vinculada con la otra, como intuirán, también por el deterioro económico y social que atraviesa el país. Quizás algunos oyentes recuerden que en 2023, a mediados de 2023, ya cubrimos una elección presidencial en este país, es decir, hace un año y medio aproximadamente. ¿Por qué entonces estamos de vuelta con una elección presidencial un año y medio después de otra elección presidencial? Bueno, básicamente por lo siguiente, nos remontamos a febrero del 21, o sea, hace 4 años, cuando el banquero Guillermo Lasso le gana las elecciones en la segunda vuelta al candidato correísta Andrés Arauz. Guillermo Lasso asume la presidencia. En realidad en febrero fue la primera vuelta, en abril es el balotaje, pero lo concreto es que en 2021 gana Guillermo Lasso, asume, rápidamente empieza a perder popularidad. Por un lado la cuestión económica, la crisis económica que ya arrastraba a Ecuador desde el mandato anterior de Lenín Moreno, un discípulo del Fondo Monetario Internacional. Entre la cuestión económica y la cuestión de la seguridad, que se descontroló aceleradamente, para 2023 Guillermo Lasso era muy impopular y tenía serios problemas de gobernabilidad, entonces apeló a un recurso constitucional de la Constitución de 2008 de Ecuador, aprobada en los años de Rafael Correa, una figura llamada muerte cruzada, que básicamente le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional, pero obligatoriamente tiene que convocar a elecciones al hacer eso, que fue lo que ocurrió. Inmediatamente que disuelve la Asamblea Nacional, Lasso convoca elecciones. Su impopularidad era tan grande que no se presentó en esas elecciones de 2023. Y muchos pensaban que era un momento propicio para que vuelva el correísmo ahí, en ese momento, promediando 2023. Sin embargo, apareció una figura inesperada por fuera del radar de la política ecuatoriana del momento, que es Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, que es el principal empresario bananero del país. Uso el término bananero con un doble sentido si se quiere, pero efectivamente es la corporación más grande de la exportación de bananas, de banano en Ecuador, que a su vez es uno de los principales productos de exportación de la economía ecuatoriana. Como digo, Daniel Noboa, hijo de este empresario, se mete en la segunda vuelta inesperadamente contra Luisa González, que era su primera elección de parte del espacio de Correa, y gana en la segunda vuelta Daniel Noboa para completar el mandato de Lasso. Se entiende, ¿no? Lasso dejó a medio camino su mandato, lo completó después de una elección. Noboa, al ganar esa elección, es lo que está terminando ahora. Y ahora Noboa compite por un mandato completo, quiere revalidar, una especie de reelección sería, pero una reelección a medias, porque no es que viene de un mandato completo. Lo cierto es que ahora Daniel Noboa, que ya lleva un año y medio en el gobierno, busca su reelección, digámosle así,
Enfrente, otra vez Luisa González buscará la presidencia, el Palacio de Carondelet en Ecuador. Y lo primero que hay que decir es que esta elección que ocurrió el domingo pasado es muy distinta a la de las últimas dos. Básicamente porque tanto en 2021 como en 2023 el correísmo, primero con Arauz y después con la propia Luisa González, ganó la primera vuelta, pero con un porcentaje de votos pequeño, digamos, del 30 y pico por ciento, lo cual permitió que en la segunda vuelta el candidato anticorreísta, o que se enfrentaba al correísmo, primero Lasso, después Noboa, capitalice justamente el voto anticorreísta, que muchos dicen que es la principal pulsión política en Ecuador en este momento, de hace ya varios años, después de los años de Correa. Entonces, en ambos casos, ganar la primera vuelta no le alcanzó al correísmo porque en la segunda se unificaba el voto anticorreísta y le impedía al correísmo volver al poder. Esta vez, ¿qué pasó? Bueno, pasó algo bien distinto, que es que, para empezar, no hubo una tercera fuerza competitiva, se polarizó mucho más esta elección, tanto en la del 21 como en la del 23. Hubo en el tercer lugar espacios que sacaron un caudal importante de votos, en este caso no. Repasamos los números. Antes de venir para casa, me fijé por última vez el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, que está terminando de contar los votos todavía, con el 99,8% escrutado, o sea, casi ya totalmente escrutada la elección. Daniel Noboa, el actual presidente, está en 44,1%, unos 4.519.000 votos, y Luisa González está con un 43,9%, es decir, unos 4.502.000 votos, apenas 17.000 votos de diferencia a favor del presidente de la Nación. Como decía, se polarizó fuertemente la elección. Para que tomemos dimensión, el tercero sacó 5,2%, o sea que casi no figuró, aunque va a ser muy importante para la segunda vuelta. Estoy hablando de Leónidas Issa, el candidato del movimiento Pachacutic, que es el brazo político del movimiento indígena de Ecuador, que, como saben, es un país con una fuerte presencia de los pueblos indígenas. Estamos hablando de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuyo brazo político, como digo, es el Pachacutic, que llevó como candidato a Leónidas Issa. Cuarta quedó Andrea González Nader con 2,6% y el resto de los candidatos con menos del 1% de los votos. Entre nulos y blancos sumaron el 8,9%. Es decir, que hay una cantidad importante de votos también para ir a buscar en una segunda vuelta que seguro va a ser muy apretada. Me parece que no hay discusión respecto a eso. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe quién va a ganar. Seguro va a ser apretado el resultado. Así que ese es el panorama en este momento, después de la elección. Escuchamos, si les parece, en el audio 1 a la candidata del correísmo, Luisa González, la noche de la elección. Que hemos roto la votación histórica de la Revolución Ciudadana de los últimos 10 años. Es decir, nosotros, como organización política también, que recoge el sentir de un pueblo que ha sido olvidado, hemos sentido ese valor, ese cariño y esa esperanza de la gente en la respuesta en las urnas, gracias a los ecuatorianos, gracias a mi pueblo, gracias a mi patria, gracias Ecuador, porque este triunfo es de ustedes. Ahí pasaba la candidata a presidenta de la Revolución Ciudadana, que así se llama el partido del correísmo. Un pueblo que ha sido olvidado, decía Luisa González. El sentir de un pueblo que ha sido olvidado, decía. Desglosando los resultados por provincias, un dato interesante: de las 10 provincias más pobladas de Ecuador, que son, en orden, Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, y Loja, perdón, esa es la décima. De esas 10, Luisa González ganó en 6. En Guayas, que es la más grande, o la más poblada, mejor dicho, que tiene en su interior a Guayaquil, que es la ciudad más poblada de Ecuador. Ganó también Luis en Manabí, en Los Ríos, en El Oro, en Esmeraldas y en Santo Domingo de las Áchilas. Es decir, ganó en Las Costas, la candidata del correísmo. Mientras que Daniel Noboa, con su partido Acción Democrática Nacional, ganó en 4 de las 10 más pobladas: Pichincha, que es donde está la capital de Ecuador, Quito, Azuay, Tungurahua y Loja, es decir, la región centro del país. Vamos ahora pasando el tiempo, ¿no?, del domingo
que escuchábamos recién a la candidata Luisa González, domingo 9, este pasado domingo, un día en el cual no habló Noboa luego de los resultados, no se pronunció en público, no salió en el búnker, no habló el presidente, que esperaba ganar en primera vuelta. Es un dato político ese, no se le escapa a nadie que Noboa pretendía evitar la segunda vuelta, cosa que no pudo lograr. El lunes 10, este lunes, se empieza a complicar la cosa con acusaciones de fraude de ambos lados, algo que se volvió recurrente en nuestra región, y no solo en nuestra región, en los últimos años. Luisa González, el lunes 10, sale a decir, la cito textualmente, con esos votos seguro que nosotros estamos arriba. Se refería a lo que faltaba contar en ese momento por parte del Consejo Nacional Electoral, el CNE. Y dice, hay inconsistencias en muchísimas actas, en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas. En algunas provincias estamos peleando eso y con eso por lo menos deberíamos estar 2 puntos arriba, dice Luisa González. A su turno, Daniel Noboa, el martes, también sale a agitar acusaciones de fraude o irregularidades, que siempre son términos difusos que quedan ahí a mitad de camino, sobre todo cuando obviamente no hay pruebas, no hay evidencia que lo compruebe a esa acusación de fraude. Lo escuchamos al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presidente y candidato, el martes en una entrevista después de las elecciones, su primer pronunciamiento en público. ¿Por qué no salió a celebrar el voto de 4.400.000 personas para redondear? Bueno, varias razones. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Y la otra razón es porque el trabajo todavía no está terminado. Okay. No hemos terminado. Lo que sí estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Ahí pasaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presidente y candidato. Dijo 2 cosas importantes ahí, Noboa. Primero, la cuestión del conteo de la OEA, que ya voy a volver a eso. Pero segundo, lo último que dice, que es muy grave. Básicamente está diciendo que grupos narcoterroristas amenazaron a gente en provincias en las cuales a la oposición le fue muy bien, para que voten por la candidata justamente de la oposición. Obviamente salió la candidata de la oposición, Luisa González, a responder esas acusaciones que son, denigrantes de la propia gente que fue a votar, sobre todo porque lo dice sin ningún tipo de prueba, no es que está comprobado, no le pidan a Noboa prueba lo que dice porque no la va a tener, ¿no? Que salió a responder en Twitter o en X, Luisa González, un tuit que comienza así, 5 puntos, escribe. 1. Te exijo que respetes a las y los ecuatorianos, patria que tú no sientes en el alma porque ni nuestro himno nacional sabes. Empieza diciendo Luisa González. Punto 2. Te recuerdo que la cuñada de Fito, que es uno de los principales líderes narcos de Ecuador, es tu candidata a la Asamblea. Se refiere a la Asamblea Nacional, que es el equivalente al Congreso de la Nación de Ecuador. 3. Los votantes de la Revolución Ciudadana no son ni narcos ni delincuentes. 4. Tu plan Fénix, se llama así el plan de seguridad que lanzó Noboa en Ecuador, ha sido un fracaso. Enero fue el más violento de la historia de Ecuador. Es tu responsabilidad. Y 5. Responde por los bienes y recursos del Estado utilizados en campaña, serios delitos cometidos. Escribe en la red social Luisa González. A todo esto, una cuestión fundamental empieza a emerger en el escenario político en Ecuador, transcurriendo la semana, que es lo que le dije al comienzo. Leónidas Issa, candidato del movimiento indígena, que sacó poco porcentaje de votos, si uno lo mira en términos de números fríos, 5,2%, pero claro, al ser tan ajustada la disputa entre Noboa y González, va a ser decisivo ese caudal de votos, principalmente que sacó en las provincias indígenas, como Cotopaxi, por ejemplo, el candidato Issa.
Desde un primer momento, Issa dijo, con Nova no quiero saber nada. Concretamente dijo que no hay nada que discutir con la derecha. Él tiene un discurso muy antineoliberal, si se quiere, pero a la vez, y ahora después de escucharlo a Issa me voy a referir a eso, para decirlo concretamente, no está todo bien con el correísmo, no es que son dos vertientes de un mismo proyecto político. Vamos a escucharlo primero a Leónidas Issa hablando sobre la candidata del correísmo, Luisa González. Sigue repitiendo, mi presidente Rafael Correa, ¿cuál es el mensaje? Está diciendo que va a ser tutelado. Está diciendo que usted no toma decisiones. Ya, pues cambien esa relativa, porque si no aquí pareciera que vamos a votar por un expresidente. No, si es que hay un cambio, va a haber un cambio en esta coyuntura. Y los que van a definir van a ser en esta coyuntura en dos candidaturas, no sobre el pasado. En consecuencia, si no cambian esos relatos del mensaje, es que va a seguir definiendo Rafael. Ahí pasaba el candidato Issa, el ex candidato en realidad, ya quedó afuera de la contienda. Dos cuestiones. La primera, que es más estructural, yo diría, de los procesos políticos en América Latina que impulsaron transformaciones sociales en las primeras décadas de este siglo, que es la dificultad para tramitar un liderazgo como el de Correa en este caso, con respecto a los candidatos del espacio político que él referencia. Fue lo que ocurrió con Arauz en su momento, cuando cae derrotado a manos de Guillermo Lasso, y es lo que está pasando con Luisa González. Claro, Correa, que como ustedes sabrán, está exiliado en Bélgica desde 2017. Correa hace 8 años que no pisa Ecuador, más o menos, un poquito menos de 8 años. Pero busca seguir teniendo la influencia que siempre tuvo en su espacio político y en la política ecuatoriana en general. Claro, la candidata es Luisa González, ya es la segunda vez que es candidata a presidenta. Hay sectores que quieren mirar con simpatía el correísmo, pero a la vez no están de acuerdo con que Correa siga tutelando ese espacio político que está a muy poco de volver a gobernar Ecuador, ni más ni menos. No estamos hablando de un espacio político más, sino un espacio político que está en condiciones de volver a gobernar el país sudamericano. Entonces, por un lado está eso, el contraste entre el expresidente, que no está en la contienda ni está en el centro de la disputa, pero sigue manteniendo influencia y sigue queriendo influenciar a futuro, y la propia candidata, que es la posible próxima presidenta de Ecuador. Veremos qué ocurre en el balotaje de abril. Y la segunda cuestión propia, ahora sí, de Ecuador, es el enfrentamiento que arrastran desde hace varios años. Por un lado el sector del correísmo y por otro lado el movimiento indígena, que se peleó muy fuerte con Correa en sus años de gobierno y que nunca se recompuso esa relación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a lo que voy a leer a continuación. Correa, que es de usar mucho Twitter o X, le respondió a una frase de él, de Leónidas Issa me refiero. Vamos por orden. Leónidas Issa en 2021 llamó en la segunda vuelta a un voto nulo ideológico. Es decir, en la segunda vuelta no se posicionó ni por Arauz, candidato correísta, ni por el banquero neoliberal Guillermo Lasso. Voto nulo ideológico, argumentó en ese momento Leónidas Issa. Muchos dicen que eso terminó de sepultar las posibilidades de correísmo. Ahora en una entrevista, años después, o sea, ahora, le preguntan y dijo, no, este no es el escenario para un voto nulo ideológico. ¿Qué sale a decir Correa? En vez de decir qué bien, qué bueno que plantees esto, no, sale en Twitter y le dice, Leónidas, nunca lo fue, diciendo respecto al voto nulo ideológico. Nunca lo fue, nunca fue una opción, le dice. Eso hizo presidente Lasso en 2021, aprendamos de la historia, le dice. Y salió Issa, obviamente, a responder, también en la red social, cuando la arrogancia nubla el entendimiento del momento histórico para enfrentar a la derecha, que amenaza la democracia, la economía y la vida de los ecuatorianos, jamás habrá espacio para una verdadera autocrítica que permita encontrar soluciones para el país. Es decir, ni siquiera en este contexto, que es más propicio incluso que el anterior para un acercamiento entre el correísmo y el movimiento indígena, ni siquiera en este momento parece, aunque hay que ver cómo continúa, faltan 2 meses de campaña todavía, ni hablar si llega a ganar Luisa González, en este momento no pareciera que esté muy encauzada
la recuperación de esa relación política entre dos sectores que son muy importantes, que se necesitan, podríamos decir, en términos políticos, ¿no? Para ir cerrando, lo que decía antes, la cuestión de la OEA, me refiero principalmente a la misión en Ecuador para estas elecciones que envió la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. La misión de la OEA, como digo, estuvo presente en el país en estas elecciones. Primero, como dije, ¿no? El debilitamiento de los procedimientos democráticos en general, en este caso lo vemos claro de parte de los dos candidatos, ni siquiera es que solo el presidente, que encima él es el que organiza las elecciones, lo cual es más ridículo todavía. Pero no es que uno solo, sino en este caso los dos principales contendientes salen a agitar posibles irregularidades que no están fundamentadas en ninguna evidencia. Noboa directamente menciona a la OEA, como escuchamos en el audio, y obviamente salió a responder. El jefe de la misión de la OEA en Ecuador para estas elecciones, el eurodiputado español Gabriel Mato, al cual escuchamos en el audio final de esta columna. Puedo decir claramente que nosotros de la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Cortito del pie pasaba el eurodiputado español Gabriel Mato, jefe de la misión de la OEA en las elecciones en Ecuador. También después dijo que lamentaba que primero la candidata opositora y después el candidato y presidente salieran a agitar acusaciones de irregularidades, lo cual es muy delicado. Yo no sé si no habremos perdido un poquito el sentido de la responsabilidad, lo digo en términos de la dirigencia política, ¿no? De la responsabilidad a la hora de comunicar a la población la importancia de las elecciones. Pienso en Brasil con Bolsonaro, que bueno, uno dice Bolsonaro está bien, democrático tiene poco y nada, pero ya son varias las elecciones en América Latina, y no solo en América Latina, en las cuales hay o denuncia de fraude o acusaciones a la Bartola de irregularidades, cosas que empañan el proceso democrático, que tiene que ser, uso un término religioso, tiene que ser sagrado el procedimiento democrático, que es la posibilidad que tiene un pueblo para elegir a sus representantes. Obviamente alguien me podría decir, mirá, en Estados Unidos gobierna alguien que no reconoce que perdió la elección de 2020 y volvió y nadie dice nada y está todo bien como si no hubiese pasado. Y al día de hoy le preguntas a Trump y te dice, no, a mí me robaron el 2020. ¿Qué pruebas tenés? No, ninguna, está bien, pero me robaron igual. Estamos en ese contexto mundial, es verdad, pero en América Latina ya es un patrón, diría, varias elecciones en las cuales ocurre esto. No quería dejar de marcarlo. Ahora sí, para cerrar la columna, en Ecuador está la posibilidad de la continuidad de Noboa, en este caso con un mandato completo de 4 años, o del cambio, que en este caso es un regreso no del expresidente Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017, sino de una figura de su espacio, la candidata Luisa González. Noboa tuvo muchas complicaciones en este año y medio que gobernó, completando el mandato de Lasso, obviamente la crisis de seguridad que se agravó, pese a las políticas mano dura de Noboa, que incluyeron 8 declaraciones de estado de sitio, que incluyó una declaración de conflicto armado interno. Pese a todo eso, el 2024 fue el segundo año más violento en la historia de Ecuador, seguido en primer lugar por el 2023, para que veamos la gravedad de lo que está ocurriendo en el país andino. Aumentó el IVA para supuestamente financiar la lucha contra el crimen, eliminó subsidios a combustible por pedido del Fondo Monetario Internacional. Hubo graves apagones energéticos en el país recientemente, que llegaron a dejar hasta 14 horas sin luz a la gente y que motivó protestas en las calles con lemas como "nos quitan la luz, encendemos las calles". Aumentó la pobreza de 4,8 millones a 5,2 millones de personas en este año y medio, según mediciones oficiales. Hubo un gravísimo conflicto bilateral con México, se acordarán, abril del 24 del año pasado. La invasión a la embajada mexicana en Quito para secuestrar al expresidente Jorge Glass, de los años Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que había pedido asilo en México, estaba en la embajada, refugiado en México, y las fuerzas de seguridad por orden de Noboa invadieron la embajada de México, lo cual obviamente derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas. Hoy, 10 meses después, sigue sin haber relación bilateral entre México y entre México y Ecuador, perdón. Es decir, Noboa
tuvo un año y medio complicado. Pese a eso, tiene un apoyo importante. No le alcanzó para evitar la segunda vuelta. Veremos qué pasa en esa segunda vuelta. En abril se sabrá quién va a gobernar Ecuador por los próximos 4 años. Hasta acá la columna en el Noti de política internacional, un tema que por supuesto va a continuar. Seguimos con más noticiero, no se vayan. Cine cordobés en el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Para quienes están en Córdoba, el Cineclub propone Postales Cordobesas Vacaciones en la Ciudad, un ciclo de cine cordobés contemporáneo. Será del jueves 6 de febrero hasta el 5 de marzo en el Auditorio Fahrenheit y las películas a proyectarse serán Un cuerpo estalló en 1000 pedazos, Las cosas indefinidas, 7 perros, Mochila de plomo, Las motitos, Esquirlas y Les desobedientes.